pero nos alegra estar con ustedes esta mañana. Mi familia y mi esposa, mis dos hijos, venimos desde Honduras a visitar nada más. Nos regresamos el martes, así que será un corto tiempo, pero es un tiempo que nos ha permitido conocerles, es un tiempo que nos ha permitido saber acerca de que la iglesia está siempre presente, no importa las distancias, y especialmente en esta ciudad, en este condado, o el nombre de él no sé exactamente cómo es, pero fue agradable saber que aquí están ustedes. Bien, esta mañana quiero hablar acerca de nuestra fe, la fe que es común para ustedes y para nosotros. Vivimos realidades diferentes. Ustedes acá están en un contexto, entiendo, donde el trabajo es sumamente importante, las horas, el tiempo, como dicen en inglés, time is money. Creo que esa es una frase clásica de acá, de este país, y nosotros allá lo hemos contextualizado y decimos el tiempo es oro, pero como a veces el oro es algo que no lo podemos percibir muy común, entonces como que no nos cala mucho, pero entiendo que aquí es bien impactante el tiempo, así que son realidades diferentes. Sin embargo, la iglesia está aquí, ustedes están aquí, nosotros estamos allá en una realidad diferente, pero igual nuestra fe se debe manifestar. Amén. Nuestra fe se debe expresar, nuestra fe se debe fortalecer, nuestra fe se debe expandir, debe crecer, debe mostrarse al mundo. No siempre se logra, pero ese es el llamado que nos ha hecho el Señor. De manera que quiero hacerles unas preguntas esta mañana. ¿De qué depende su presencia esta mañana en este lugar? ¿Depende del dinero? ¿Depende de los aplausos? ¿Depende de los regalos? ¿De qué depende su presencia esta mañana en este lugar? Le comento, mi presencia en este lugar, esta tarde, perdón, ya no es mañana, en esta tarde responde a mi gratitud a Dios. Gratitud que siempre la hemos mantenido a lo largo de estos años que yo he pertenecido a la iglesia. Siempre he crecido en la iglesia de Cristo ahí en Guatemala desde que tenía tal vez 4 o 5 años, y me he movido a Honduras, y he estado en El Salvador, en Costa Rica, y siempre una constante es la gratitud que me mueve para ir a buscar la iglesia. Ahora bien, la otra pregunta sería: ¿cuánto valoramos nuestra función como miembros de la iglesia? ¿Qué tanto valor le damos? Sabemos nosotros por experiencia que algunas personas valoran su pertenencia a un grupo por el dinero que poseen, por la fama que poseen, por el poder que poseen. Y eso lo sabemos de las grandes empresas que se sienten orgullosas de pertenecer a una asociación comercial. Por ejemplo, sabemos de personas que pertenecen a un equipo de fútbol y se sienten especiales porque pertenecen a ese equipo de fútbol. Se sienten famosos, se sienten poderosos, se sienten grandes. Ahora, la pregunta para nosotros como miembros de la iglesia es: ¿cuánto valoramos nosotros nuestra pertenencia a la iglesia? De pronto el mundo nos ha enseñado a valorar la vida de una manera, y a veces el mundo nos empuja, nos presiona y nos hace creer que la vida depende o se basa en cosas materiales, en el poder económico, en el poder político, en el poder social, en el estatus. Pero la palabra nos enseña otras cosas, y esta mañana quiero yo compartir con ustedes en 1 Corintios capítulo 15 versículo 58. El apóstol Pablo hace una declaración muy importante para nosotros como iglesia. Él escribe a la iglesia de Corinto y le dice: ¿están conmigo? ¿Lo tenemos acá? Muy bien. Así que, hermanos míos amados, estad
firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y yo resalto la palabra firmes. Es importante que mantengamos la firmeza de nuestra fe, es decir, la seguridad, la estabilidad de nuestra fe. Debemos mantenerla. ¿Por qué debemos mantenerla? Pues básicamente todo el capítulo 15 de Corintios ha estado hablando, ha estado haciendo énfasis en la resurrección de Jesús. La comunidad de Corinto había pasado por experiencias fuertes, un poquito de inestabilidad. De pronto algunos hermanos no estaban comprendiéndose unos a otros, había pecado, había mucha expresión tal vez extrema de la fe, y entonces la comunidad se tambaleaba. Y la comunidad estaba, a pesar de que había sido fundada por el mismo apóstol Pablo, no lograba manifestar esa unión que se esperaba de la iglesia, esa unidad, esa armonía, ese gozo, esa fuerza. Estaban un poquito jalando unos por un lado y otros por otro lado. Yo soy de Pablo, decían unos. Yo soy de Apolo, decían otros. Y yo de Cefas, decían otros. Entonces la iglesia estaba así, era fuerte, era expresiva. Las mujeres de repente estaban muy efusivas y tal vez estaban saliéndose un poquito de control. Entonces la iglesia estaba pasando por una etapa compleja. Y el apóstol Pablo interviene y les recuerda a través de toda la carta que ellos son la iglesia de Dios, que ellos son el pueblo de Dios, que deben estar unidos en amor. En el capítulo 13 es un bello himno que escribe el apóstol para reforzar esa necesidad de que el amor sea el centro alrededor del cual gira la iglesia. El amor. Pero también al finalizar les habla acerca de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó, Jesús está vivo, Jesús no está muerto, y como Él resucitó, nosotros debemos estar firmes, debemos estar seguros, fuertes. No debemos desmayar, por muy fuerte que sean las pruebas, por muy fuertes que sean los obstáculos que vienen a nuestra vida. Más adelante, en Filipenses 1:27, también el mismo apóstol Pablo, el apóstol amaba a la iglesia, y no solo amaba a la iglesia de Corinto, también amaba a la iglesia de Filipos, también amaba a la iglesia de Éfeso y todas las otras iglesias que él visitó, a las iglesias que él les escribió. Él estaba profundamente comprometido con todas esas iglesias. Y acá, de nuevo, dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Él está preso, pero aunque está preso, él piensa en la iglesia. Él reflexiona acerca de lo que pasa con la iglesia en Filipos, y por eso escribe Filipenses, y de nuevo enfatiza, necesitamos estar firmes. Algunos, decía el apóstol cuando estaba preso, me han causado problemas. Es increíble, pero dentro de la misma iglesia, a la iglesia que él tanto había servido, se levantaron algunas personas que estaban haciéndole la vida difícil. Es decir, la persecución, la prueba no venía de afuera, sino que dentro de la misma iglesia, dentro del mismo liderazgo, él estaba recibiendo ataques y él se sentía, pues seguramente eso le afectó, seguramente eso le dolió. Sin embargo, él no desmayaba. Él dice, más bien, todo lo que ha pasado, el hecho de que yo esté preso, el hecho de que algunos prediquen a Cristo por envidia
o por causarme problemas, está redundando en que la predicación se expande más. Hay más personas predicando y eso es lo que importa. Al final de cuentas, lo que me pase a mí no me importa. Las críticas, los ataques, las acusaciones, realmente no me importan. Lo que me importa es que la iglesia crezca, que se predique el Evangelio de Cristo. Y acá él especialmente hace énfasis en que la iglesia debe estar firme, que ningún tipo de esos ataques, ningún tipo de obstáculos los detenga. Más bien que su fe esté firme. Más adelante podemos encontrar otra de las bases para nuestra estabilidad en Gálatas capítulo 6 y versículo 9. Otra región a donde el apóstol estuvo predicando, Galacia. Habían varias iglesias ahí. ¿Y qué fue lo que les dijo? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Él estaba seguro de que lo que hacía tenía un resultado garantizado, de que había una cosecha. Y bueno, nosotros lo hemos visto. Cuando sembramos maíz, cosechamos maíz. Cuando sembramos frijol, cosechamos frijol. Cuando sembramos papa, cosechamos papa. Si sembramos yuca, cosechamos yuca. Así que cuando sembramos, como dice el apóstol, el bien, vamos a cosechar el bien. O como dice, no, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Cuántas cosas buenas están haciendo ustedes acá? Yo no lo sé exactamente, pero puedo pensar, puedo imaginar que están haciendo cosas buenas. Y esta mañana el apóstol Pablo los está motivando a seguir haciendo eso bueno que han estado haciendo. Sé que a veces los esfuerzos no resultan como uno quisiera, porque me ha tocado ir y predicar y visitar a las personas y invitarlas. Y las personas por lo general en Honduras nos dicen, cualquier día llego. Y bueno, nunca llega ese día. Es triste, es doloroso sentir ese rechazo de las personas. Yo no sé aquí cómo es la experiencia. Me imagino que igual, es difícil. No es fácil el trabajo que hacemos como predicadores, como miembros de esta iglesia. Pero el apóstol esta mañana nos dice, no nos cansemos de hacer el bien, no desmayemos. Ese esfuerzo que hacen al organizar esta reunión, ese esfuerzo que hacen por alabar al Señor, ese esfuerzo que hacen por reunirse para fortalecer su fe, ese esfuerzo que hacen para aprender de la palabra, tiene su recompensa. Ese esfuerzo que hacen por motivar a otros a acercarse al Señor, tiene su recompensa. Porque todo lo que hacemos, todo el bien que hacemos, tiene cosecha segura. Amén. Así que no importa lo difícil, no importa lo complicado que sea. Ahora vamos a ver un ejemplo de, aquí le puse yo de estabilidad y de inestabilidad. Y vamos a ir al Antiguo Testamento para hablar acerca de un varón de Dios que rehusó un regalo. Este varón de Dios recibió el mensaje de parte de Dios, salió de Judá y fue al reino del norte, a Israel. ¿A qué fue? Bueno, él llegó a anunciarles al gobernante de este pueblo, del pueblo de Israel, y a todo el pueblo, que lamentablemente las cosas andaban mal. Ellos estaban cayendo mucho en la idolatría. Ellos estaban cayendo en abandonar el culto al Dios verdadero y estaban dejándose seducir por las enseñanzas que habían de los dioses cananeos. Empezaron a adorar dioses falsos. El pueblo de Dios, o sea, uno no se imagina que un pueblo que recibió la ley de Moisés, el pueblo que experimentó, los antepasados de este pueblo experimentaron el paso por Egipto, por el río, el Mar Rojo, experimentaron la conquista de varias ciudades, experimentaron
cómo era poseer las tierras, experimentaron tantas bendiciones, tantos profetas. Si hacemos un recuento, yo hace unos días estaba haciendo este ejercicio, una larga lista de profetas, y ahí les fui poniendo el nombre a cada uno. Samuel, otros que solamente los identifican como videntes, Gad, Natán, Ahías, Semaías, Jehú, hijo de Ananí, Micaías, Eliseo. Eliseo pues es más conocido, ¿verdad? Pero antes de él había un montón de profetas. Está también Jonás, hijo de Amitai, Hulda, una mujer que también profetizó en su momento, Urías, hijo de Semaías. En Reyes se habla de los profetas de Dios. Semaías, vidente, Azarías, Obed, son nombres que no siempre hemos escuchado, pero ahí están. O sea, un pueblo que tenía la bendición de tener una gran cantidad de profetas, es decir, predicadores, pero le dio la espalda a Dios, abandonó el culto a Dios. Y ahí llegó el profeta enviado. Entonces le dicen, porque se le había anticipado, mira, vas a ir a predicar, pero no vayas a comer, no vayas a beber, no te quedes ahí, solo vas, predicas y regresas a tu pueblo. Pero hubo un profeta también, viejo, un profeta viejo, que le dijo, ven, pasa a mi casa. Y él le dice, no. Exactamente dice, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. Y luego continúa diciendo, ni comería pan, ni bebería agua en ese lugar. Él mostró firmeza. El Señor le dijo, no lo hagas, y él no lo hizo. Ese mismo tipo de firmeza necesitamos nosotros, lo cual obviamente demanda de nosotros el compromiso fuerte, porque la tentación va a estar ahí, el acoso va a estar ahí, la persecución va a estar ahí, pero nosotros debemos ser como este profeta. No iremos contigo aunque me des la mitad de tu casa. Obviamente hay muchas personas, hemos escuchado en Honduras, vimos por ejemplo que hay hombres que se hacen llamar profetas, que para quedar bien con el gobernante de turno le alaban todo lo que haga, aunque sea un gobernante que no esté haciendo bien las cosas. Pero el profeta empieza, incluso a un presidente de Honduras lo llegaron a llamar el David de Honduras. ¿Se imaginan? ¿Por qué lo hacen estos profetas? Especialmente por dinero. En Honduras también hay las iglesias evangélicas se organizan, y el gobierno así lo ha exigido, que sean una sola, aunque sean diferentes. Entonces han formado lo que se llama la Confraternidad Evangélica de Honduras. ¿Y qué pasa en esa confraternidad? La Iglesia de Cristo también es miembro, porque por ley tiene que estar afiliada a esta confraternidad. ¿Qué pasó con estos líderes? Pues se identificaron mucho con el gobernante. Posiblemente hubo dinero de por medio, beneficios, privilegios, y lamentablemente eso terminó generando una alianza, casi se puede decir, entre la iglesia evangélica y el gobernante de turno. Entonces es fácil o es posible para un grupo de líderes, no estamos hablando de miembros comunes, de hecho los miembros comunes estaban en contra, pero sus líderes estaban a favor, o los lograron dominar, principalmente dándoles recursos, dándoles beneficios, dándoles visibilidad. Posiblemente lo hicieron, y tampoco podemos ser tan drásticos con ellos, porque las iglesias evangélicas o incluso la Iglesia de Cristo han sido vistas de menos en nuestros países. Hasta hace unos años la Iglesia Católica era la que recibía todos los beneficios del gobierno,
y las iglesias que no eran católicas eran en cierta manera discriminadas. Obviamente ante este gobierno que les empezó a dar algunos beneficios, les gustó y terminaron identificándose con ellos. Pero el profeta nos dice, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. Eso debemos nosotros mantener como iglesia. No ceder a las presiones, no ceder al dinero, no ceder a lo que puedan ofrecernos las personas que nos quieren alejar de Dios. Por último, dice que la iglesia unida y organizada fortalece la estabilidad. La iglesia necesita estar unida. El apóstol Pablo enfatizó esta necesidad allá a la iglesia de Corinto. Les dijo que tenían que unirse, que ya no más de Pablo, de Apolos o de Cefas, sino que tienen que ser una solamente, un solo corazón. Pero también hay que organizarse. Definitivamente la organización es muy importante y como iglesia tenemos que organizarnos. Creo que a veces esa es una de las principales debilidades, no solamente de la iglesia, sino si hablamos de los pueblos, la gente que estudia a nuestras naciones latinoamericanas dice que uno de los problemas por los cuales nosotros no logramos salir adelante es porque estamos desorganizados. Los pueblos de Latinoamérica no se organizan y como no se organizan, los gobernantes hacen con ellos lo que bien les parece. Como no se organizan, las gentes o los grupos o las corporaciones más poderosas hacen lo que bien les parece. Y el pueblo, como no se organiza, recibe o paga los platos rotos. Y a la iglesia también nos puede pasar. Por eso es que el apóstol Pablo, aquí en el libro de Efesios, les dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No seamos niños fluctuantes. Organicémonos. Pensemos que la iglesia debe estar unida, organizada para poder salir adelante. Porque si nosotros nos peleamos entre nosotros, ¿qué futuro tenemos? ¿Qué futuro nos espera? Pues es triste lo que está pasando. He escuchado que hay muchas iglesias que tienen edificios grandes, pero tienen pocos miembros. Tan pocos miembros que no son capaces de mantener el edificio. Y se lo están vendiendo a un movimiento que se llama Pare de Sufrir. Iglesias que vienen de Brasil, que hacen mucho énfasis en que la gente no sufra y que tenga prosperidad. Entonces es triste lo que está pasando. Es triste escuchar que eso está pasando. Pero si nos unimos, si nos organizamos, entonces vamos a salir adelante. No nos va a pasar. La iglesia hispana en este país puede ser el punto de crecimiento para la iglesia en este país. Si la iglesia de angloparlante está decayendo, la iglesia hispana puede hacer la diferencia. Somos gente que trabaja, somos gente que se esfuerza, somos gente que quiere un mejor futuro y por eso nos sacrificamos, ¿verdad? Hemos dejado nuestros países, hemos dejado nuestras familias con el objetivo de servir al Señor, perdón, de encontrar un trabajo, pero eso lo podemos hacer con la iglesia. Si nos esforzamos, si nos unimos, si nos organizamos, esta iglesia va a crecer. Esta iglesia va a ser un baluarte, una luz para las otras naciones, para los otros pueblos. En conclusión, para poder estar firmes, nosotros tenemos que recordar que es un mandamiento de Jesús que resucitó. Es un mandamiento del resucitado. Si Jesús resucitó, Él espera que nosotros, el apóstol Pablo nos recomienda que nosotros estemos firmes, porque Jesús resucitó. La cosecha está garantizada. Si trabajamos, vamos a cosechar.
Ustedes lo han visto acá, su esfuerzo, su empeño trae buenos resultados. Y por supuesto, en la iglesia, si nos esforzamos, también tendremos buenos resultados. Y por último, hay que esforzarse. No podemos quedar de manos caídas, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que hacer el esfuerzo. Es necesario hacer un esfuerzo para que esta obra avance, para que esta obra triunfe, para que haya un futuro brillante para esta iglesia y para, por supuesto, para las iglesias allá donde nosotros predicamos en Honduras. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Gracias por su tiempo.